Está el día de hoy Fabián con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar con ustedes. Un tema que no solo a las mujeres nos interesa, también a los hombres, la caída del cabello. Sí, sí, tienes razón, realmente es un tema muy importante y lo más interesante es que hoy tenemos maneras de darle solución, darle tratamiento a este problema, ¿no? Qué bueno que nos dices eso, pero antes de hablar de las soluciones, cuéntame por qué se da este problema, por qué se nos cae tanto el cabello. Bueno, mira, primero hay que distinguir de qué cuando hablamos de cabello, ¿no? Hay muchas formas de caída. Puede ser que se quiebre el cabello porque está muy frágil, muy poroso, y eso nos lleva a pensar que se nos está cayendo muchísimo, ¿no? Entonces hay caída por quiebre, y después ya hay otros tipos de caída, puede ser estacional, ¿no? Cuando cambiamos de primavera a verano, etcétera, también el cuerpo lo tiende a resentir, ¿no? El clima. El clima, todo influye, ¿no? Okay. Cuando llevamos muy mala alimentación, ¿no? O sea, el cabello es como el reflejo de tu cuerpo, ¿no? De realmente cómo estás a nivel de salud, etcétera. Entonces, habla mucho de ti. Y eso son cuestiones físicas y también hay incluso, bueno, hormonales y así en el caso de las mujeres. Sí, muchas veces cuando hay algún desequilibrio hormonal, ocurre lo que puede ocurrir lo que se llama alopecia difusa en las mujeres, ¿no? Que ya es una patología, ¿no? Ya eso lo debe de tratar un dermatólogo, al igual que los hombres, la alopecia androgenética, ¿no? Que es el famoso patrón de calvicie masculina, donde poco a poco, gradualmente, a lo largo de los años, se va perdiendo cabello. Entonces, definitivamente cuando se trata de... Incluso hay otro tipo de alopecia que es areata, ¿no? Que se sabe o se tiene conocimiento que es autoinmune, y entonces lo que sucede es que te empiezan a aparecer pequeños parches, zonas calvas en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces todo esto estamos hablando que es una patología, ¿no? Y hay que consultar al doctor. Pero si queremos, si sentimos que nuestro cabello está menos denso, que le falta vigor, fuerza, bueno, hoy tenemos opciones, ¿no? Que nos pueden ayudar a darle ese empujoncito. Porque incluso hasta el estrés puede llegar a ser una causa, pero como bien dices, ahorita tienes una solución, porque ya hay avances en la tecnología para evitar la pérdida de cabello, ¿cierto? Sí, el estrés es un factor importantísimo. Hay estudios que demuestran que la gente con estrés, bueno, tiende a tener lo que le llaman efluvio, ¿no? Esto es una caída masiva de cabello, ¿no? Ya entendí. Y después crece normal cuando se corrigen las situaciones de estrés. También las embarazadas, ¿no? Hay un tema después cuando están en la lactancia, etcétera, hay por ahí también un tema, ¿no? Pero bueno, ¿cómo debemos de cuidar nuestro cabello? Antes que nada, evitar, tenemos que hacer cuidados diarios, ¿no? Usar shampoos que sean suaves, utilizar tratamientos y acondicionadores, ¿no? Que estén adaptados a tu tipo de cabello, ¿no? Que diga, por ejemplo, cabello frágil, delicado, etcétera. Y es un mito también decir que el uso de acondicionadores, etcétera, te hace que se te caiga el cabello, no. Okay. Lo que sucede es que como, bueno, la textura es más pegajosa, al quedar el cabello en las manos, una caída normal, bueno, obviamente la gente cree que se le está cayendo, pero para nada. ¿Qué tanto es normal? ¿Cuántos cabellos por día es normal que se nos caigan? Y igual nosotros estamos alucinando y creyendo que realmente estamos perdiendo mucho cabello y es lo normal. Claro. Estamos hablando alrededor de entre 50 y 100 cabellos, ¿no? Eso es algo normal, que lo ves en la cama o, bueno, en el mismo peine, pero si hay una caída excesiva, bueno, pues ahí sí hay que preocuparse. Qué dudo que nos pongamos a contarlo, claro. Pero simplemente, como decía, pero ¿no? uno nos damos cuenta en el cepillo, ¿no? En el baño. Sí, uno se conoce, entonces es muy fácil determinar, bueno, esto ya no es normal, ¿no? Okay. Entonces, hoy tenemos, la ciencia también ha avanzado mucho y hoy tenemos nuevas moléculas. Por ejemplo, tenemos una molécula maravillosa que se llama estemoxidina, ¿no? Y esta molécula lo que va a hacer va a ayudar a activar esta fase, como los cabellos están dormidos, a darles una sacudida y despertarlos, ¿no? Okay. Ayuda a fomentar, o sea, el ambiente propicio para que los cabellos crezcan más fuertes, ¿no? Más densos, más sanos. Y, por ejemplo, esta molécula la podemos encontrar en productos como Fructis Systema Forte. Esto es un cóctel, una combinación de este activo más otras moléculas, por ejemplo, como ceramidas, que van a ayudar a que la fibra capilar esté súper fuerte,
y el famoso concentrado activo de frutas, que ayuda a que la fibra capilar se vea con mucha fuerza y brillo. ¿Y qué tan seguido este tratamiento lo tenemos que Bueno, hay que aplicar? es muy curioso, pero trae, en la botella trae, digamos, la manera en que hay que aplicarlo, ¿no? Generalmente se aplica de manera en zigzag, ¿no? 6 mililitros, hay una graduación, ¿no? De manera constante, y bueno, y en 90 días observamos, incluso, bueno, hasta más de 1000 cabellos que... Nuevos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, hay que ser muy constantes, eso es muy importante porque la gente muchas veces quiere cosas instantáneas, ¿no? Entonces, se lo pone 3 días y después dice, sabes que ya no sirvió y no le diste el tiempo. Hay que ser constantes, hay que hacer, digamos, bien rigurosos y realmente apoyarse en lo nuevo de la tecnología, ¿no? ¿Y es de uso diario? Sí, pues digamos que las fórmulas de Fuerte, etcétera, están creadas para un uso diario, son suaves, son con pH adaptado, etcétera, ¿no? Aparte del acondicionador que nos decías que es un gran mito, el que te lo pongas a partir de la raíz y se te caiga el cabello, ¿también es mito que se te cae más si te lo lavas diario? Porque Sí. creo que esa es una pregunta de todas las mujeres. Me parece que es muy importante usar un buen shampoo. Mucha gente dice, bueno, el shampoo es nada más para lavar el cabello y ya. Para que huela rico. Exacto, no. Hay que invertir en uno, hay que invertir en su belleza, ¿no? El cabello es algo muy importante, es el marco de tu rostro. Y entonces un cabello que sea suave, con un pH balanceado, que tenga los activos necesarios, las fórmulas que sean suaves, etcétera, no hay ningún problema con lavarlo todos los días. Ah, muy bien. Entonces, sí, yo incluso recomiendo, ¿no? Por cuestión de higiene, que sí haya una limpieza cotidiana del cabello. Y además por estética y porque es muy agradable ver un cabello brillante y limpio, ¿no? Claro. Y tú nos traes regalitos para lucir un cabello así, ¿no? Así es. A mí me parece que, bueno, ¿qué te parece si regalamos 5 kits, ¿no? De Fuerte. Me parece para muy que bien. las personas que lo necesiten, ¿no? Puedan empezar a probar este tratamiento y ver hasta 1000 cabellos. Pues en mira, 90 5 días. me parece poco. Yo digo que 6. ¿Cómo Bueno, ves está tú? bien, 6. 6, regalamos Muy bien. 6. A las primeras 6 personas que se comuniquen con nosotros a través de redes sociales, que ustedes ya la saben, de aquí de tus ciudades, les regalamos esos kits. Me parece muy bien. Y después que nos echen una llamadita para ver si ¿Cómo les les sirvió fue? y cómo va esa cabellera larga y abundante. Muchas gracias por todos No, tus gracias tips. a ustedes.